Hola, hola. Bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de poder compartirles el día de hoy esta presentación por parte de The Growth Studio. Ahorita les platico un poquito quién es The Growth Studio. Y bueno, pues estamos viendo un año 2025 difícil, lleno de retos e incertidumbre. Pero a la vez nosotros en De la Riva creemos que estos años son de grandes oportunidades para aquellos que estén bien informados, ¿no? El objetivo de esta sesión es precisamente esa, ayudarlos con la información necesaria para navegar estos tiempos de incertidumbre y garantizar con esto el crecimiento de sus negocios y sus marcas, ¿no? Durante la sesión vamos a recibir preguntas y respuestas. Hay de hecho arriba en su menú de Teams un botoncito que dice PYR. Ahí por favor, cualquier duda, comentario, sugerencia, háganosla saber y nosotros al final de la sesión responderemos algunas preguntas a las que nos dé tiempo y a las que no tengamos tiempo para contestarlas en vivo, les enviaremos a cada uno de ustedes su respuesta personal durante la tarde de hoy mismo o a más tardar mañana, ¿no? También acompañaremos esta guía de preguntas y respuestas que enviaremos a todos los conectados con una infografía con las notas más importantes de la presentación que daremos hoy para que, bueno, todos estén con la información necesaria y con todo aquello que vayan a necesitar, sobre todo, como les decía, en estos tiempos complicados. Bueno, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, esta sesión estará impartida por Elisa Romo de Vivar. Elisa es directora de estrategia y construcción de marca en The Growth Studio. Elisa es licenciada en bioquímica con posgrado en mercadotecnia en el ITAM, estudió economía del comportamiento en Yale y marketing avanzado en Kellogg. Es miembro de P&G Alumni y de SOMAR, ¿no? Tiene más de 30 años de experiencia en todo esto que tiene que ver con el marketing y con el trabajo desde el punto de vista del cliente y hoy de proveedor con nosotros. Ha trabajado principalmente en empresas como P&G, ABI y Danone, ¿no? Durante este tiempo también estuvo muy involucrada con nosotros, como les decía, como clienta y hoy tenemos la fortuna de tenerla de este lado de la agencia, ¿no? Déjenme les platico brevemente para que después les haga más sentido el contenido, quién es The Growth Studio, ¿no? Lo que hacemos en The Growth Studio es traducir el conocimiento básicamente en estrategias para el crecimiento, ¿no? Y esto lo hacemos a través de 4 vertientes o 4 productos. ¿Me ayudan con la siguiente lámina, por favor? El primer producto o la primera serie de productos es el Where, y el Where es donde nosotros trabajamos en optimizar el portafolio. Hoy más que nunca es importantísimo tener claro cuáles son las marcas que nos van a ayudar a crecer y cuáles son las marcas que van a apoyar a estas que nos van a ayudar a crecer, ¿no? La segunda vertiente es el Who, el entendimiento de tu target, ¿no? Hoy es imposible pensar en una marca fuerte si no se conoce a profundidad quién es el target de nuestros productos. La tercera vertical es el what y el why, ¿no? Y esto básicamente es el trabajo de posicionamiento de marca hoy importantísimo para entender la pregunta de por qué existe mi marca y qué rol juega esta marca en la vida de los consumidores. Y por último, el how, probablemente el más importante de los 4, que es cómo conseguir o seguir encontrando oportunidades de crecimiento para nuestras marcas. Estas son las principales vertientes de The Growth Studio y bueno, ya con esto y con este preámbulo los dejo con Elisa para comenzar la presentación. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y adelante, Elisa. Pues muchas gracias, Eduardo, por la presentación y gracias a todos por estar aquí.
Estamos, como decía Eduardo, en un año complicado, pero al mismo tiempo un año lleno de oportunidades. Vamos a ver un contenido que les preparamos en 4 vertientes. La primera es contestar si estamos en crisis. La segunda es cómo van a cambiar los hábitos de consumo, más allá de lo racional, qué están buscando los mexicanos, cuáles son esas oportunidades que podemos tener en este año desde el punto de vista de innovación y terminaremos con algunas recomendaciones. Entonces, empecemos. La primera pregunta que nos ha estado haciendo mucha gente es, ¿estamos en crisis? Em, y para contestar esta pregunta, lo primero que tenemos que decir es, ¿qué es una crisis, no? Una crisis es un periodo de inestabilidad normalmente económica, caracterizada por un deceso en el PIB, un deceso en la actividad económica, en el consumo. Si nosotros vemos la historia de México de los últimos 30 años, nos daremos cuenta que han habido varias crisis. O sea, México ha pasado por varias crisis. El error de diciembre de 1995, terrible, una crisis financiera y de confianza, bajaron las inversiones, cayó, se devaluó el peso. Luego tuvimos esta, que no sé si se acuerdan ustedes, la burbuja del dot-com, que nos afectó con cero crecimiento durante 2 años. Más adelante, en el 2008, fue la crisis hipotecaria en Estados Unidos y en el 2020 ya la crisis del COVID, que fue tremenda. Ahora, este 2025, la pregunta es, ¿estamos en crisis? Y la respuesta es, pues miren, todavía no, pero no sabemos. ¿Qué es lo que sí sabemos? El Banco de México ya hizo una revisión de la proyección de crecimiento. Tenemos una proyección de 1.2 y ya la bajó a 0.6. De hecho, Banamex ya está en una predicción de cero, cero crecimiento. O sea, eso casi, casi nos pondría como en una recesión. En términos de inflación ya tenemos proyecciones de 3.75. Ahora, también del otro lado tenemos cosas positivas, cosas que no teníamos en otros años, por ejemplo, en el 95. Tenemos una masa salarial fuerte, en febrero hubo un crecimiento importante, 0.5, y además esta masa salarial, sobre todo de la parte baja de la pirámide, está protegida por programas sociales. Por otro lado, tuvimos récord de remesas en enero. No sé si ustedes supieron, pero el récord de remesas fue algo muy, muy importante. Pero bueno, esto todo puede cambiar. ¿Y por qué todo puede cambiar? Porque estamos en un año en lo que cada que abrimos el periódico, cada que vemos las noticias, están cambiando las reglas del juego del comercio internacional. Hay aranceles, luego no hay aranceles, luego se ponen aranceles en un país, el otro país responde. Es un año que es muy difícil de predecir, es muy difícil hacer un pronóstico de qué irá a pasar. Con todo esto, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que navegar un año como este no es fácil. Y cuando nosotros nos enfrentamos a un año de tanta incertidumbre, es bueno ir y buscar como recomendaciones en los expertos. A mí personalmente me gustan mucho estos 3 libros, Black Swan, The Next Edge of Uncertainty y el de Antifrágil, porque nos ayudan mucho a entender, número uno, qué son estos momentos de incertidumbre, cómo se presentan, pero lo más importante es qué podemos hacer para aprovecharlos y poder sacar oportunidades en medio de todo esto. A mí me gustaría, sobre todo este libro de Antifrágil, yo se los recomiendo muchísimo. Toda la teoría es que hay diferentes maneras de reaccionar ante el caos o ante la incertidumbre. Una de ellas es reaccionar como el cristal, duros, que no nos movemos, pero al fin y al cabo somos frágiles y nos rompemos. Dos es reaccionar como el caucho, que tenemos la presión y la tensión, nos movemos, pero regresamos al mismo lugar. O dos, reaccionar con una mentalidad antifrágil. Y una mentalidad antifrágil es sí ser resilientes, pero tratar de encontrar oportunidades para salir mejor de cómo estábamos antes. Básicamente, Taleb nos da 5 recomendaciones. La primera recomendación es muy sencilla, simplemente acéptalo. Este es el primer paso. Estamos en un momento de incertidumbre. Muy probablemente vas a tener que adaptar ese marketing plan que hiciste a principios del año porque ya las cosas cambiaron. Entonces, y en ese cómo adaptarlo, muy probablemente vas a tener que diversificarlo. Entonces, si antes estabas enfocada en 2, 3 big bets que nosotros le llamamos, probablemente tienes que abrir tu mente y pensar en nuevas campañas, en nuevas cosas. Y en ese abrir nuestra mente está la parte de experimentación. Experimenta en chiquito para que no fracases en grande, aprende de esas cosas y anticípate.
Anticípate a los demás, porque mientras los demás están en esta etapa de no, no acepto, sí acepto, tú puedes estar empezando a pensar cómo hacerlo diferente y hacer escenario planning. Este es el año del escenario planning. Hay varios posibles futuros y seguramente alguno de esos futuros es un futuro que te conviene a ti y que te conviene hacerlo realidad. ¿Para qué? Para que termines beneficiándote con eso. Y para eso vas a tener que fortalecer a tu marca. Ahora, todo esto suena muy bien, pero si tú pierdes de vista tu objetivo de largo plazo, te vas a perder. Estos son años en donde hemos visto a muchas marcas perderse en promociones, perderse en guerras de precio. No pierdas de vista este objetivo de largo plazo que te pusiste en tu marketing plan o lo que hayas hecho en tu business plan. Ese objetivo probablemente vas a tener que cambiar el cómo llegar a él, pero el objetivo no va a cambiar. Con todo esto llegamos al segundo capítulo. Y el segundo capítulo es cómo van a cambiar los hábitos de consumo. Y para eso, nosotros lo primero que hicimos fue salir. Salimos hace poquito, o sea, creo que la semana pasada, le preguntamos a la gente, oye, pues igual la gente no sabe del Banco de México ni de Banamex, pero ellos están empezando a sentir la crisis o no. Y miren, esto fue lo que nos contestaron. ¿Qué quiere decir? Los consumidores ya están empezando a ver esas señales. Y una vez que empiezan a ver esas señales de incertidumbre o de posible crisis, empiezan a suceder 7 hábitos. Esto pasa en todas las crisis, nos han pasado. Básicamente, ¿qué es lo que hacen los consumidores? Compran menos porque tienen menos dinero. Y como tienen menos dinero, entonces tienen que comprar, sus tickets bajan, pero tienen que comprar más frecuentemente. Entonces buscan nuevos canales, canales de cercanía, son más conscientes de la ecuación de valor y eso hace que tengan menos lealtad en sus marcas, también en sus canales, y se refugian en marcas o están más abiertos a refugiarse en marcas baratas o marcas propias y en tamaños pequeños. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque los consumidores funcionan a través de dos lógicas. Hay una lógica que nosotros le llamamos la lógica de la escasez, que es tengo menos dinero o preveo que voy a tener menos dinero, entonces necesito gastar menos. Pero al mismo tiempo vivir en un entorno así y sobre todo cuando los periodos se alargan es muy duro. Entonces los consumidores algo que hacen es que usan otra lógica que se llama la lógica de la compensación. Sí, voy a pasar tiempos muy difíciles, entonces voy a compensarlo con pequeños microlujos que vamos a ver más adelante cómo funciona. Entonces, empecemos. Lo primero que pasa es que empiezan a comprar menos. Pero pensemos, yo hace un momento les mostré como una gráfica de las grandes crisis de México que hemos pasado, el error de diciembre, la burbuja de los .com, las crisis hipotecarias, todo este tipo de cosas que hemos pasado. Pero la verdad es que nuestros consumidores de los niveles más bajos viven en una eterna microcrisis, o sea, pasan de crisis a microcrisis y luego las crisis grandotas. ¿Qué son esas microcrisis? Momentos en donde el padre de familia o el proveedor pierde el trabajo o hay un gran gasto o hay algo imprevisto. Entonces, ellos son expertos a transitar por esas crisis. Lo que sucede en los momentos de más incertidumbre y de crisis es que normalmente estos hábitos, uno, se vuelven más profundos y dos, empiezan a permear a clases sociales más altas, primero a la clase social media y luego más altos. ¿Qué es normalmente lo que hacen los consumidores? Lo primero que hacen es proteger lo esencial, la canasta básica. Y para proteger lo esencial, pues tienen que sacrificar lo no esencial, esas salidas afuera, esos gastos como el cine, esos gastos de entretenimiento. Pero la vida es muy dura y necesitamos algo para apapacharnos y para sentirnos bien en estos periodos y entonces buscamos indulgencia. ¿Qué es lo que puedes hacer tú como marca? Número uno, fortalecerte como marca. Toma precio arriba de la inflación, que no te dé miedo, pero ese precio lo tienes que reinvertir en medios, reinvertir en innovación para que tu marca siga siendo fuerte.
y tienes que posicionarte de este lado de la ecuación, del lado indulgente y esencial. Entonces, si eres una marca esencial, asegúrate que tienes claims de esencialidad, que digan que eres un producto nutritivo, que digan que eres un producto saludable. Si eres indulgente, que se vea realmente que eres indulgente y que vas a dar un apapacho. Aquí siempre en esta presentación les vamos a poner algunas recomendaciones, talleres de claims, talleres de innovación, cosas que se pueden hacer. Ahora, una recomendación muy fuerte es que les damos es no caigas en guerras de precios. Siempre va a haber alguien que te va a ganar en una guerra de precios. Siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a bajar aún más el precio que tú. Sí, hemos visto varias categorías que después de crisis como esta se han desvalorizado. La segunda cosa que sucede son las compras más frecuentes. ¿Qué hacen? Bueno, los hogares no tienen mucho dinero, como les dije, bajan su consumo y entonces tienden a comprar más frecuentemente. Básicamente, lo que hacen son compras de reposición. En lugar de estas grandes despensas que llenamos los carritos, compramos compras de reposición. Aquí algo que es muy importante es tienes que estar en los momentos adecuados con la propuesta correcta. Los canales adecuados con la propuesta correcta para esta misión de compra de reposición, esa es una, pero dos, también tienes que estar cuando los consumidores van a comprar, van a estar más dispuestos a comprar. Nosotros sabemos que el 62% de las ventas de los retailers se hacen en temporalidades, entonces estar presente en esas temporalidades con el producto correcto, con la opción correcta, va a ser súper importante y revisar tu OBPPC, porque es muy importante tu estrategia por canal. Lo otro que pasa, les comentaba, es que, bueno, pues están comprando más frecuentemente, están comprando tickets más bajos, reposición, entonces están más dispuestos a cambiar de canal. En tiempos de crisis, típicamente aumenta el canal tradicional, aquí lo vemos, 30%. Lo que está sucediendo en esta ocasión, que es diferente a lo que pasaba en otras ocasiones, es que el canal de hard discounter ya es una presencia muy fuerte. Fíjense, 3B ya tiene más de 2,000 tiendas en México. Ya nuestros consumidores nos dicen, el 50% de los consumidores nos dicen que ya compran en hard discounters y el 73% nos dicen que usan omnicanalidad. Ahora, esta omnicanalidad es, sí compro en retailer, pero compro en hard discounter, pero checo precios en e-commerce, no necesariamente que compre en e-commerce, pero uso el e-commerce para ver dónde está más barato una cosa u otra. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Número uno, tienes que estar presente con distribución fuerte en aquellos canales que van a crecer en estas temporadas. Y número dos, apoya al canal tradicional. ¿Por qué? Porque es tu fuente de efectivo. Y acuérdense de esta frase clave, cash is king and share is queen. Tienes que asegurarte de que tienes un flujo de efectivo en estas épocas. El siguiente es que el consumidor se vuelve más consciente de su ecuación de valor. ¿Qué es lo que pasa? Los mexicanos tratan de maximizar el valor en todo lo que compran y en tiempos de crisis, pues, o sea, pasan de este modo automático de comprar en donde, es mi marca preferida, voy, la compro, a realmente vuelvo a repensar y vuelvo a pensar si la ecuación de valor es la correcta. En tiempos de crisis con inflación, el precio va a crecer. Si tu equity no crece o no se mantiene, tu ecuación de valor va a caer. Es simple en matemáticas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que fortalecer tu ecuación de valor. Y para fortalecer tu ecuación de valor, número uno, lo primero que tienes que hacer es no salir de la mente del consumidor, no dejar de invertir en medios. Claro, me vas a decir, es que tengo menos dinero. Bueno, entonces tenemos que ser más eficientes, tenemos que repensar en qué canales estar. Y la otra cosa que es muy importante desde el punto de vista de equity es que el consumidor se vuelve más, digamos que está buscando más estos valores funcionales, está buscando mejorar su ecuación de valor. Entonces aquí equities de value reframing, equities de que tengan que ver con que recibo más por mi dinero, van a ser súper importantes. Entonces talleres de value reframing van a ser súper importantes para ti. Ya les decía desde antes que los mexicanos estamos dispuestos a experimentar para tener beneficios tangibles. Entonces tenemos menos lealtad en tiempos de crisis. ¿Qué es lo que sucede? 54% de base de la pirámide buscan descuentos y promociones, pero fíjense, aquí hay un dato súper importante. 23% de nuestros consumidores de base de la pirámide ya afirman haber comprado productos piratas, clones, copias, chinos, todo eso. Tenemos que estar muy atentos de lo que pasa en el canal informal, porque el canal informal es un proxy de lo que va a pasar después. Entonces, tenemos que estar muy cercanos de lo que está pasando en este canal. Ahora, ¿cuál es una de las recomendaciones que les damos? Es a menor lealtad,
imagínense, hay menos lealtad y hay más frecuencia de compra, porque los tickets son más chiquitos. Hay esta reposición, ¿no? Voy porque se me acabó. Entonces, en esa ecuación de valor es muy fácil que te cambien a ti, es muy fácil que prueben otra cosa. Entonces, una recomendación es tratar de fortalecer nuestros tamaños grandes, porque a través de esos tamaños grandes vamos a asegurarnos que al menos se queden un poco más de tiempo con nosotros. Pero el consumidor no se va a ir a los tamaños grandes, al menos que vean un beneficio tangible muy fuerte. Entonces, este tipo de ahorra packs, este tipo de tamaños grandes que realmente me van a dar un beneficio o que yo haga intencionalmente mis promociones en tamaños grandes, eso me va a ayudar. También ya veíamos que el consumidor trata de buscar, pues es creativo, ¿no? Y trata de buscar recursos para estirar su dinero. 8 de cada 10 consumidores ya compran marcas propias y 41% compran marcas más baratas en tiempos de crisis. Miren, a mí esta fotografía de aquí arriba me sorprendió muchísimo. Esta es una fotografía de productos que se venden en 3B y si se fijan, están prácticamente mimetizando los productos, comerciales normales. O sea, la verdad es que si no te fijas bien, podrías estar comprando, no sé, este pinol en lugar de otra cosa. Em, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que tener mucho cuidado. Tienes que manejar tus precios estratégicamente. Tienes que cuidar mucho tu elasticidad de precio cruzada, ya sea con otros productos, ya sea con estas marcas propias, y cuidar tus precios a través de canales y realmente dar un beneficio. Acuérdate, tienes que fortalecer tus marcas. Los consumidores compran tamaños pequeños, entonces ya veíamos tickets más pequeños, mayor frecuencia, están comprando, hay menos lealtad. ¿Qué es lo que quieres tú? Quieres que se queden contigo. Entonces, una manera de que se queden contigo antes de saltar a una nueva marca es ofrecerles tamaños un poquito más pequeños. Dosis únicas pueden ser. Es mejor que se compren una dosis única que salten algo más. Productos a granel. O también ofrecerles, cada vez vemos a más consumidores que están dispuestos a que se juntan varias familias para poder hacer una compra grande. Si les ofreces algo que pueda hacer en un momento dado cuando lleguen a su casa, que lo puedan subdividir de una manera fácil, puede ser algo bueno que les podamos ayudar. Ahora, todo lo que vimos hasta ahorita son las cosas típicas que suceden con los mexicanos, pero hemos visto cuestiones muy racionales. ¿Qué pasa? ¿Qué buscan los mexicanos más allá de lo racional? Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que México es un país que no tolera la incertidumbre. O sea, de acuerdo a los niveles estos de Hofstad, nosotros tenemos niveles muy altos de aversión a la incertidumbre, estamos en 82%. ¿Y qué es lo que sucede? Nos cuesta mucho trabajo vivir en estos mundos en donde está más presente el azar. Nos gusta sentirnos en control. Y cuando nosotros no estamos en control, preferimos ceder simbólicamente el control a otros antes de sentirnos que simplemente es el azar, porque si no nos sentiríamos mucho, o sea, perderíamos la esperanza. Ahí, ¿cuál es digamos, las fuentes de control a donde están cediendo? Pues probablemente es hasta la Virgen de Guadalupe, el gobierno, el patrón, ese tipo de cosas. Pero aquí las marcas tienen un rol bien importante. Nosotros, las marcas fuertes, los retailers fuertes, podemos ser aquellos que les damos seguridad en tiempos de incertidumbre. Acuérdense, estos tiempos de incertidumbre hacen que nuestra ansiedad crezca muchísimo. Miren, les quiero enseñar qué fue lo que nos dijeron los consumidores. Perfecto. Entonces vimos cómo los consumidores sí están percibiendo estas marcas como marcas fuertes, pero
algo que les quiero decir es que de la misma manera que los consumidores buscan figuras que les ayuden al control, también buscan figuras a quien culpar. Y son momentos en donde si nosotros tenemos una mala narrativa, podemos caer del otro lado y entonces nos volvemos ese enemigo. ¿Y eso por qué sucede? Porque los consumidores se sienten traicionados, digamos, cuando van a las tiendas y ven que los kilos ya no son kilos, cuando van a comprar su marca favorita y encuentran que la fórmula ya está chafa, o cuando se enteran a través de las noticias, y acuérdense, en este mundo digital cada vez la gente se entera más de que hemos ido o hemos tratado mal a nuestros proveedores, que hemos hecho despidos masivos. O sea, hay que tener mucho cuidado con todo esto. Ahora, ¿cómo pueden los consumidores, o qué es lo que podemos hacer nosotros como marcas? En momentos de incertidumbre, nosotros lo que tenemos que dar es certidumbre. Existen tres opciones para dar certidumbre. La primera es la más sencilla o la que todo el mundo o la gran mayoría de nosotros recurrimos en estos tiempos de crisis, que es la bandera nacional. Es envolvernos con la bandera, decir soy orgullosamente mexicano, pongo el papel picado, digo que sí soy mexicano. Esa es una manera. Hay otra manera que es dar certeza a través de una marca fuerte. Este es más difícil, pero es muy poderosa. Y la última es que los momentos de incertidumbre también son momentos de transición. ¿Eso qué quiere decir? Los consumidores normalmente necesitan marcas que los ayuden a transicionar hacia una nueva realidad. Esta es una estrategia que también es muy poderosa. Lo primero que les quiero decir es la primera estrategia que les decía, que es el nacionalismo. Hay dos maneras de hacerla. Una es de una forma muy tradicional, que es recurrir al 100% mexicano, de origen mexicano, es la bandera, el sombrero de charro. Aquí algo que les estamos tratando de proponer es hay otras maneras de hacerlo y hay otras maneras que recurriendo a esos símbolos mexicanos podemos hacerlo de una forma innovadora, más allá de simplemente el sello. Ahora, les platicaba hace un momento de 3B y cómo ha crecido. Algo que nosotros hicimos es que fuimos a la calle y les preguntamos a la gente qué opinaba de las marcas de 3B. Y bueno, por un lado nos decían que eran poco conocidas, que solo se venden en 3B, pero aquí del lado derecho de las burbujas hay algo muy interesante. Son percibidas como marcas nacionales, marcas hechas por mexicanos, marcas hechas por maquiladoras. Y esto les da un halo de confianza y de preferencia. Esta es una amenaza, porque chicos, en un mundo en donde la gente está tratando de buscar control y está tratando de buscar cómo ayudar a México, comprar marcas mexicanas es algo muy poderoso. Entonces nosotros tenemos que ser poderosos también. Les decía en el número dos de este tipo de estrategias, hay una estrategia que se llama fortalecer mi marca. En tiempos de incertidumbre hay una tremenda tentación de bajar este switch, el switch de los medios, ¿no? O sea, nos tenemos tantos gastos, bajo el consumo, probablemente está bajando nuestro share, que tenemos sobre todo a los financieros encima de nosotros, pidiéndonos que reduzcamos gastos, y ahí nos dicen, pues, bajemos el switch de la publicidad. Muy probablemente tu competencia ya lo está haciendo y podría llegar a ser una ventaja competitiva que tú no lo hagas. Hay muchas estadísticas detrás de esto, yo solamente les traigo una de ellas, pero sí vemos que aquellas marcas que invierten más en publicidad o al menos conservan su publicidad en tiempos de crisis quedan fortalecidas después de estos periodos. Me gustaría darles un caso. Este es el caso de Airbnb, que todos nosotros lo conocemos, pero imagínense este periodo de crisis. En el 2020 se cayeron todos los viajes, o sea, fue la pandemia, se cayeron todos los viajes. Imagínense que Airbnb perdió en 2 semanas 80% de su revenue. Tuvieron que despedir a 2,000 personas, o sea, fue un año terrible. De hecho, en ese momento había muchas dudas de si la marca podría llegar a subsistir. Era una startup, todavía era una promesa. O sea, había gente que decía, no, esto no va a sobrevivir Airbnb después de esto. Obviamente, cuando entraron en 2021, hubo un 58% de recorte en presupuesto de medios. Y ahí la CEO de la compañía tenía una gran disyuntiva. Ella sabía que se iban a recuperar los viajes. Eso era un hecho. O sea, 2021 era un año en que la gente iba a querer volver a viajar.
Entonces, por supuesto, que ya de por sí era mucho menor al presupuesto que tenían antes, tenía la disyuntiva de enfocarlo en el corto plazo, es decir, en su caso era para pagar search, y entonces si la gente se metía a buscar un viaje que apareciera Airbnb, o número dos, meterlo en construcción de marca. Habían voces a favor y en contra de esto, pero las voces que estaban en contra decían, no, es que si nosotros nos ponemos a construir marca, de aquí a que construimos marca, awareness y que le hagamos una marca relevante, se nos va a pasar el boom de los viajes y esta marca se va a morir. No era una decisión fácil. Lo que decidió la CEO de la compañía hacer fue invertir en construcción de marca. Y realmente bueno, por supuesto, su campaña fue muy exitosa y se la pueden buscar, es una campaña muy, muy buena, pero los resultados fueron súper positivos. De hecho, el 90% del search de ese año fue orgánico, imagínense, y el 10% que ellos pagaron, su ROI creció muchísimo. Entonces ellos salieron muy fortalecidos por apostarle a construir marca. Ahora, yo les decía que hay una estrategia número 3, que es cómo ayudarle a los consumidores a transitar hacia el futuro. Y en ese transitar hacia el futuro o transitar esto, pueden ser cosas, innovaciones muy grandes o innovaciones un poquito más chiquitas, pero que me ayuden a sobrevivir, ¿no? En estos momentos de incertidumbre, en donde me refugio en mi casa, no puedo salir porque tengo que cortar todos estos gastos, hacer mi vida en mi casa más placentera es muy bueno. Entonces, por ejemplo, decoración, do it yourself, o nuevos aromas, nuevos colores en productos de limpieza, en alimentación, retos, nuevas recetas, ese tipo de cosas me ayudan a que yo pueda transitar mejor ese momento. O hay otras marcas que ayudan a dar brincos más fuertes, o sea, llegar a dar el brinco tecnológico, por ejemplo, en nuevos hábitos, en nueva tecnología, en nueva alimentación. Nosotros necesitamos que las marcas nos ayuden a dar estos brincos. Los consumidores necesitan marcas que ayuden a transitar esta nueva realidad. Aquí les estoy poniendo el ejemplo de la Ford e-Transit, esta van comercial eléctrica. Y me gusta mucho este ejemplo porque no solamente a veces pensamos en los consumidores como consumidores finales, pero aquí fueron sus socios comerciales, fueron consumidores B2B. O sea, cómo ayudarles a estas personas a dar el brinco tecnológico. Con esto vamos a irnos a nuestro último capítulo, que es el capítulo de oportunidades, y en oportunidades estamos viendo la innovación. La innovación necesita pasión, propósito y un poco de pánico. Y yo creo que en años como el pánico es aún más importante o es aún más fuerte. Pero les quisiera dar unas perspectivas. En tiempos difíciles, la mayor parte de las empresas enfocan su innovación en preservar el presente. ¿Qué significa preservar el presente? Tratar de buscar esas estrategias para optimizar mi supply chain, para optimizar mis procesos, para bajar el costo de mi formulación, para hacer downsizing. Eso es preservar. Por otro lado, hay otras empresas que dedican su innovación a inventar el futuro, a encontrar nuevos segmentos, a encontrar nuevos modelos de negocio, a encontrar nuevas alianzas estratégicas. La pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Preservar el presente o inventar el futuro? La verdad es que lo que nos dice un estudio de McKinsey es que cuando evaluaron a las empresas después de la crisis del 2008 hasta después del 2020, lo que se dieron cuenta es que aquellas empresas que fueron capaces de controlar los costos operativos, pero al mismo tiempo priorizaban el crecimiento, hacían esas innovaciones del futuro, fueron las que crecieron significativamente más arriba que las otras. Entonces, hacer esto es muy importante. Básicamente, desde el punto de vista de innovación, yo les traigo 4 recomendaciones. La primera es equilibra tus innovaciones de corto y largo plazo. La segunda es descubre y aprovecha tendencias adyacentes. La tercera es evoluciona a nuevos modelos de negocio. Y la tercera es incluir a los socios externos. Vamos uno por uno. La primera ya más o menos la platicamos, pero el chiste es equilibra innovaciones de corto y largo plazo. Sí, es muy importante encontrar cost savings, es muy importante, pero si solamente lo que logras obtener de aquí lo usas para navegar el presente, no te va a ayudar a estar en una mejor posición. Cuando se logra este círculo virtuoso, es cuando los cost savings que agarras de aquí, además
de ayudarte a tener el presente, te ayudan a, los puedes reinvertir para construir un mejor futuro, para encontrar estas innovaciones del futuro. Encontrar este equilibrio, si yo te dijera nada más las innovaciones de largo plazo, es muy difícil en estos momentos. Entonces, creo que la receta es tratar de hacer las dos cosas. Esa es la primera. La segunda que te platicamos fue descubre y aprovecha tendencias y adyacencias emergentes. Aquí yo quisiera darles un ejemplo, que es el ejemplo del mundo de las farmacias. Imagínense que para ellos, para el mundo de las farmacias, de repente hubo una crisis gigante. De la noche a la mañana, bueno, no tan de la noche a la mañana, pero de repente les pidieron que solo se podían vender antibióticos con recetas médicas. Esto hizo que sus ventas bajaran muchísimo. Pero ahí fue cuando ellos empezaron a repensar el cómo definir su categoría. Y en lugar de ser digamos que locales que vendían medicamentos, cambiaron su estrategia a vender salud. Y entonces empezaron a tener estos consultorios que les permitían, obviamente, tener esas recetas para vender esos antibióticos, pero que les permitieron encontrar una nueva beta de negocio. Imagínense que ya hoy 96% de los mexicanos hemos tenido una consulta en este tipo de consultorios dentro de las farmacias. Estoy seguro que la mayor parte de ustedes que están en este foro, bueno, hemos ido a esta farmacia. Ya el 69% hemos ido en los últimos 3 meses. El 38% nos dicen que es su primera opción. Y el 90% de ellos nos dicen que lo que les recetan se lo compran en la misma farmacia a la que fueron. Me gustaría darles un ejemplo que todos conocemos, que es el de farmacias similares, que aprovechó esta tendencia. Bueno, en general, todas las farmacias de cadena, pero farmacias similares fue una de ellas. Fíjense que ya hoy farmacias similares da más consultas que el Seguro Social. No sé si ustedes sabían este número. 13.5 millones de consultas versus 11 millones de consultas. De los 9.500 consultorios que tienen, 8.000, perdón, de sucursales que tienen, 8.000 ya tienen consultorios. Pero ellos no se quedaron ahí. Ellos se movieron de vender medicamentos genéricos a vender salud y ahora están creando todo un ecosistema que está cerca de la gente. Es un ecosistema cultural, de hecho. Y entonces vemos que están poniendo conciertos, o sea, no sé si ustedes fueron al último Simifest, pero estuvo hasta Yongo, o sea, una cosa impresionante. Tienen carreras por todo México, tienen Similandia, que si no han ido en el centro, vayan, pero es todo un ecosistema que está cerca de la gente. Ahora, yo les decía que también hay otro modelo, que es el número 3 de innovación, evolucionar los modelos de negocio. Muchas veces estas evoluciones y en esta mentalidad antifrágil, las grandes innovaciones surgen en estos momentos. En la pandemia del 2020, si ustedes se acuerdan, pues muchísimos restaurantes tuvieron que cerrar y quebraron. Pero hubo un modelo de negocio que surgió, ya estaba empezando a surgir en México, pero realmente se consolidó en ese momento, que fue el de los Dark Kitchen. O sea, ¿eso qué quiere decir? Son restaurantes que no necesariamente tienen algo que podamos ir a visitar, pero que en la pandemia empezaron a surgir y que aprovechaban las aplicaciones de Didi, de Uber Eats para hacer entregas a domicilio. Este modelo de negocio, si bien varias de estos restaurantes no subsistieron después del 2020, sí el modelo de negocio como tal ya es una realidad en México y ya personas como Rent a Kitchen o Foodology son grandes jugadores en el mundo de los restaurantes a través de esta Dark Kitchen. Otra manera de evolucionar es a través de incluir socios externos. Aquí les traigo otro ejemplo. Es el ejemplo de BIS. BIS es la plataforma digital que usa ABI a nivel global para servir a sus socios comerciales, llámese canal tradicional y pymes de pequeños restaurantes, ese tipo de negocios. Básicamente, ¿cómo funciona? O sea, ABI estaba totalmente seguro que quería digitalizar este tipo de ventas. ¿Por qué? Porque digitalizar tiene una enorme ventaja para ellos, que es obtener toda esa información en forma directa de todas las compras que suceden en este canal. Imagínense lo que significa eso. Y además lo hace mucho más fácil, más rentable a través de inteligencia artificial. Pero hay un enorme beneficio para nuestro canal tradicional. Ellos reciben, por ejemplo, pedidos ya prehechos, hay pedidos fáciles, reciben puntos por sus compras, pueden recibir créditos, pueden recibir entrenamientos, o sea, realmente es un ecosistema que está digitalizando el mundo tradicional y lo está llevando hacia otro nivel. Hoy por hoy ya tienen 3.8 millones de personas en su plataforma.
Con esto, lo que les quiero decir es que en tiempos de incertidumbre, aferrarse a mantener el negocio sin cambios puede ser un riesgo mayor que innovar. Tenemos que estar abiertos a la innovación. Y con esto ya estoy terminando. Les quiero dar las últimas recomendaciones, que fueron cosas que estuvimos viendo. Tenemos que aceptar, el primer paso para lidiar en tiempos de incertidumbre es aceptarla. El segundo paso es que tenemos que adaptar nuestros planes, y para adaptar nuestros planes tenemos que estar muy atentos a lo que sucede con los consumidores, tener los ojos muy abiertos, estar en la calle. No olvides innovar, ya les decía las técnicas para innovar. Las marcas deben de dar certidumbre en tiempos de incertidumbre. Hay 3 maneras de hacerlo que lo platicamos aquí. Hay que balancear nuestra inversión entre el corto y el largo plazo. No significa hacer solamente corto plazo o solamente largo plazo. Hay que tratar de sacar este círculo virtuoso. Crea escenarios. Es momento de hacer escenario planning. No hay un solo futuro posible, hay varios futuros y es momento de hacer escenario planning. Y el último consejo que yo les daría es rodéate de gente que te pueda ayudar. Con esto, chicos, hemos terminado. Les doy las gracias por habernos acompañado y ahorita los voy a dejar porque tenemos un tiempecito para preguntas y respuestas. Entonces, déjenme dejar de compartir para darle la palabra a Dani. Muchísimas gracias, Eli, por esta presentación. Creo que sin duda debemos de estar todos muy pendientes de estas señales y estar abiertos a la innovación en estos momentos de incertidumbre. Recibimos varias de las preguntas, seleccioné 2 para que nos ayuden a contestarlas ahorita en vivo. El resto se las estaremos contestando uno a uno. La primera pregunta me gustaría hacérsela a Eduardo, que creo que nos puede ayudar muy bien con esta respuesta. Y dice así, Eduardo, ¿cuál es tu recomendación de cómo usar la mexicanidad para fortalecer las marcas en este contexto si todos vamos a usar el mismo sello de Hecho en México? Muy buena pregunta. La verdad es que en momentos como este que estamos viviendo ahorita, el nacionalismo comienza a cobrar una fuerza importantísima, ¿no? Y signos como sellos como el Hecho en México se vuelven muy relevantes, ¿no? Yo lo primero que preguntaría a la marca es qué tipo de mexicaneidad quieren contarle a sus clientes. Es decir, quieres hablar de una mexicaneidad que busca preservar la tradición como es, muy segura y sin básicamente hacer que nada cambie, es decir, un posicionamiento mucho más dominante o residual, o te vas a aventar a hablar de una mexicaneidad que toma fuerza del pasado y se atreve con nuevos colores, sabores y inclusive extensiones de línea del producto, ¿no? Con un posicionamiento mucho más emergente. No es lo mismo usar el sello Hecho en México desde un lugar de protección, como lo decía ahorita, desde una zona segura, como si estuvieras defendiendo algo que está en peligro, a usarlo desde el lado de la celebración, desde el posicionamiento, como les decía, del mexicano emergente, como una bandera de orgullo que está viva y que evoluciona y que se está reinventando constantemente, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la oportunidad. Es un reto, ¿no? Pero sin duda estamos viviendo, como decía Elisa, un momento de oportunidades en donde definitivamente el reto va a ser posicionarnos desde el lado emergente, ¿no? Aprovecho, les doy un anuncio, estamos por publicar el libro de México Rifado 2.0, el primero lo publicamos hace más de 10 años, acabamos de hacer un estudio a nivel nacional de la Riva muy grande, que nos dio pie a un libro que escribió Gaby de la Riva con Alfredo Troncoso y que estaremos publicando, pues ya en un mes está el libro. Si están interesados, mándenos un mail a través de la página y les hacemos llegar una copia con mucho gusto. Pero habla de mucho de esto que acabo de comentar. Espero haber respondido, Dani. Muy claro. Muchas gracias, Eduardo. Eli, tenemos otra pregunta aquí que dice,
ante el avance de los hard discounters y la creciente sensibilidad del consumidor mexicano, ¿cómo debemos responder para seguir siendo relevantes en 2025? ¿Cómo deben de responder pues las diferentes marcas establecidas para seguir siendo relevantes? Gracias, Dani. Pues no, definitivamente una pregunta muy interesante. Ya vimos a través de la presentación cómo los consumidores y los datos nos van sacando a los hard discounter una y otra vez, pero básicamente lo que sabemos es que en este contexto las marcas de los hard discounters son muy fuertes porque responden a tres situaciones muy importantes del consumidor. Los consumidores están buscando control de sus gastos. Ellos buscan cercanía, acuérdense, ya hay más de 2,000 tiendas 3B. Ellos buscan beneficios tangibles, pero además que las marcas conecten emocionalmente con ellos. Y recuerden una de las gráficas que vimos, cómo algunas de las marcas de hard discounter son percibidas como mexicanas. O sea, son marcas que están siendo percibidas como empáticas con ellos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros responder ante eso? Pues lo primero es que no caigamos en la tentación de simplemente igualar los precios, porque eso solito además no nos va a dar nada. Tenemos que ser transparentes con nuestra promesa de valor, nuestra promesa de precio. Tenemos que ofrecer beneficios tangibles, relevantes y diferenciados, y tenemos que conectar emocionalmente con ellos, no desde la aspiración, sino desde la empatía. Tenemos que ser marcas que sepamos proyectar que estamos entendiendo a los consumidores en el momento que están transitando y que estamos aquí para ayudarlos. Yo creo que básicamente sería eso, y lo último que les diría es, por favor, no caigan en la tentación de bajar el switch de los medios de comunicación. Sería Súper. eso, Dani. Uh-huh. ¿Hay tiempo Pues, para otra, Dani? Mira, tenemos varias otras preguntas. Yo soy de la idea de contestarlas y mandárselas después para no robarles más tiempo de la agenda. Justo ya cumplimos con los 50 minutos prometidos del reloj. Entonces, les vamos a hacer llegar, varios nos preguntaron que si les podemos compartir la presentación, que si les podemos compartir esta información que acabamos de ver. Les vamos a hacer llegar a todos la grabación de este webinar, una infografía y el resto de las preguntas que nos hicieron aquí en el chat se las vamos a contestar también uno a uno para que todos tengan esa información. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Eli. Gracias, Eduardo. Gracias. Buenos días a todos. Bye bye.